Hola, soy Ignacio. El día que cumplí 78 años, mis hijos, Ricardo y Sofía, me enviaron un mensaje de texto. Ni una llamada, ni una visita. Solo un mensaje corto y frío, como si fuera una obligación más en su lista de tareas. Ese día entendí, con una claridad que dolía en el pecho, que para ellos yo ya no era un padre, sino un recuerdo incómodo del que preferían distanciarse. Me convertí en un mueble viejo en el rincón de sus vidas exitosas. ¿Alguna vez te has sentido invisible para las personas que más amas? Antes de contarte el momento exacto en que un simple billete de lotería me mostró la verdadera y codiciosa cara de mi familia, déjame un comentario diciendo desde qué parte del mundo me escuchas y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que sucede cuando un padre, que lo dio todo, descubre que el amor de sus hijos tiene un precio. La soledad se había vuelto mi única compañera en este pequeño apartamento. Las fotos en la pared, de cuando mi esposa Elena vivía, y los niños eran pequeños y sonreían de verdad, parecían burlarse de mí. Cada mañana esperaba una llamada que nunca llegaba. Ricardo, mi hijo mayor, siempre estaba en una reunión importante. Sofía, mi niña, tenía un evento social impostergable. Sus excusas eran tan repetitivas que ya ni siquiera sonaban creíbles. Eran solo los muros que construían para mantenerme lejos, en mi lugar. Recuerdo una vez, hace unos meses, que la tubería del fregadero reventó en plena noche. El agua inundó la cocina, un desastre. Los llamé asustado y sin saber qué hacer. Ricardo, con voz apurada, me dijo que estaba muy ocupado, que buscara un plomero en la guía telefónica y que luego le avisara cuánto era. Sofía ni siquiera respondió la llamada. Pasé 2 días secando el piso con trapos viejos, con un dolor punzante en la espalda, recordándome cada uno de mis años. Un vecino, un muchacho joven al que apenas conozco, fue quien finalmente me ayudó a cerrar la llave de paso y a llamar a alguien. Me sentí tan humillado, tan impotente, no por la tubería rota, sino por la indiferencia helada de mi propia sangre. La ayuda vino de un extraño, mientras mis hijos me dejaban hundirme en mis propios problemas. Esa indiferencia dolía más que cualquier golpe o palabra hiriente. No era un abandono con gritos o peleas, sino uno silencioso, cubierto de sonrisas falsas en las raras ocasiones en que nos veíamos, como en Navidad o algún cumpleaños. Llegaban tarde, con regalos caros para calmar su conciencia, y se iban temprano. Hablaban de sus logros, de sus viajes exóticos, de sus vidas exitosas de las que yo, evidentemente, no formaba parte. Yo, el carpintero que se rompió las manos lijando madera, para que ellos pudieran tener un título universitario, me había convertido en una vergüenza, un recordatorio viviente de sus orígenes humildes que preferían olvidar. Me sentaba en mi viejo sillón, sonreía y asentía a todo, pero por dentro sentía cómo me encogía hasta casi desaparecer por completo. A veces, por la noche, el sueño no llegaba. Me quedaba mirando el techo, y los recuerdos me invadían como una marea. Veía a mi Elena, con su sonrisa llena de esperanza, diciéndome que vendiéramos nuestra casa, la casa donde ellos crecieron, para darles el dinero para el enganche de las suyas. Es por su futuro, Ignacio, me decía, para que empiecen bien. Sacrificamos nuestra comodidad, nuestros ahorros, nuestro hogar, pensando que estábamos invirtiendo en una familia unida y agradecida. Qué iluso fui. Les dimos las herramientas para que construyeran sus castillos, y una vez que estuvieron dentro, cómodos y seguros, cerraron el puente levadizo, dejándome a mí afuera, a la intemperie. Este pequeño y solitario apartamento es el resultado directo de ese sacrificio, y para ellos es solo la prueba de mi fracaso en la vida. Mi rutina diaria era un frágil intento de no perderme en la tristeza. Me levantaba, leía el periódico de ayer que algún vecino dejaba en el pasillo y caminaba lentamente hasta la tienda de la esquina. Esa caminata era el evento más importante de mi día, solo para poder intercambiar un par de palabras con la cajera, una joven amable que siempre me preguntaba cómo estaba y me escuchaba de verdad. Ella me mostraba más interés genuino en esos 5 minutos que mis hijos en 5 meses. Compraba mi pan, mi leche y volvía a estas 4 paredes que se sentían cada vez más como una celda. A veces
Dejaba el teléfono descolgado a propósito, solo para volver a colocarlo y comprobar si aún tenía tono. La esperanza es lo último que se pierde, dicen, pero la mía se estaba desvaneciendo con cada día de silencio, con cada llamada no devuelta. El otro día Ricardo pasó por aquí. No a visitarme, claro que no. Pasó a buscar unos papeles viejos de la universidad que había dejado en una caja. Ni siquiera entró. Me llamó desde el auto para que bajara y se los diera. Mientras buscaba entre el polvo y los recuerdos, vi pasar a mis nietos en el asiento, trasero pegados a sus tabletas. Ni me miraron. Laura, su esposa, me saludó con un gesto de la mano desde la ventanilla, sin bajar el vidrio, como si mi presencia pudiera contaminar el aire acondicionado de su auto de lujo. Sentí un frío que no era del invierno. Era el frío de saber que para mis propios nietos yo era menos que un extraño. Era un obstáculo, un trámite que su padre tenía que cumplir. Ese día entendí que la indiferencia no solo se aprende, se hereda. Cada vez que miro las paredes vacías de este apartamento, recuerdo la promesa que le hice a Elena. Es por ellos, Ignacio, para que tengan un buen comienzo, me dijo cuando decidimos vender nuestra casa, la que construimos con nuestras propias manos. El olor a pino recién cortado, el jardín donde Sofía aprendió a caminar. Lo cambiamos todo por 2 cheques, uno para Ricardo, otro para Sofía. Les dimos el cimiento para sus vidas y nos quedamos con los escombros. Pensé que estábamos construyendo un legado de gratitud, de familia. Pero lo único que construimos fue la distancia. Ellos levantaron sus muros con el dinero de nuestros sueños, y desde entonces solo he visto las almenas. No hay gratitud, solo el eco de un sacrificio que ellos ya ni siquiera recuerdan, o peor aún, que consideran una obligación que cumplimos. Hace un par de meses sufrí una caída en el baño. Resbalé y me golpeé la cadera con fuerza. El dolor era insoportable, y por un momento pensé que era el final. Me arrastré como pude hasta el teléfono y llamé a Sofía primero. Su voz sonaba apurada, distante. «Papá, estoy en medio de una audiencia muy importante. ¿No puedes llamar a una ambulancia? Te llamo más tarde». Nunca llamó. Luego intenté con Ricardo, su buzón de voz. «Estoy en una reunión, te devuelvo la llamada». Tampoco lo hizo. Pasé horas en el suelo, humillado y con un dolor que me partía en dos, hasta que reuní las fuerzas para llamar yo mismo a emergencias. En el hospital, cuando la enfermera me preguntó a quién podía avisar, me quedé en silencio. ¿A quién? Decir a nadie fue la verdad más dolorosa que he pronunciado en mi vida. La esposa de Ricardo, Laura, nunca me ha ocultado su desprecio. Lo veo en su mirada, en la forma en que evita cualquier contacto físico conmigo. Recuerdo una Navidad, la última a la que me invitaron a su casa. Fue hace 3 años. Me sentaron en una silla en un rincón, lejos de la mesa principal, como si fuera un pariente lejano y pobre al que hay que tolerar por compromiso. Escuché cómo le susurraba a una de sus amigas, señalándome con la cabeza. «Es el padre de Ricardo, un poco rústico, ya sabes». Se rieron. Yo fingí no oír, me concentré en el plato de comida que me habían servido, que de repente me supo a ceniza. Esa noche, al volver a mi apartamento, me miré en el espejo y vi a un hombre viejo y gastado. Vi al carpintero rústico que se avergonzaban de presentar en sociedad. Con Sofía es diferente, y tal vez por eso duele más. En su voz, a veces, creo escuchar un eco de la niña que llevaba a caballito por el parque. Pero es solo un fantasma. Hace poco la llamé para su cumpleaños. Me atendió con una amabilidad forzada, casi ensayada. «Gracias, papá. Sí, todo bien por aquí. Estamos por salir a cenar a un lugar muy elegante». Pude escuchar a su esposo de fondo, preguntando con impaciencia quién era. «Es mi padre», le dijo ella en un susurro, como si fuera una confesión vergonzosa. Luego, su tono cambió. Se volvió más frío, más eficiente. «Bueno, papá, te tengo que dejar. Cuídate mucho». No me preguntó cómo estaba yo, no me invitó, simplemente colgó. Y con ese clic sentí cómo se cerraba otra puerta, una que juré que siempre estaría abierta para mí. La semana pasada, el teléfono sonó. Por un instante, mi corazón dio un vuelco de esperanza. Era Ricardo. Pero la alegría se desvaneció tan rápido como llegó.
No llamaba para saber cómo estaba, ni para invitarme a nada. Llamaba porque necesitaba que buscara la escritura original de la casa de mis padres, sus abuelos, porque creía que podría haber algún valor en ese terreno olvidado. «Papá, revisa bien en tus cajas. Es importante. Podría ser dinero», me dijo con un tono de urgencia que nunca usaba para preguntarme si había comido o si necesitaba algo. Me sentí como un archivero, un guardián de sus posibles ganancias. Colgué el teléfono y me quedé mirando el aparato, sintiendo una náusea profunda. Mi único valor para ellos residía en lo que aún pudieran extraer de mí. Esa noche no pude dormir. Me senté en mi viejo sillón, el mismo donde Elena y yo planeamos nuestro futuro, y me permití sentir todo el peso del abandono. Ya no había excusas. No estaban ocupados. Estaban ausentes. No eran desconsiderados. Eran crueles en su indiferencia. Me levanté y caminé hacia el pequeño estante donde guardaba las fotos. Tomé el portarretrato de nuestra familia feliz, de ese día en el parque con Ricardo y Sofía riendo en mis brazos. Lo miré por un largo rato, memorizando cada detalle de una felicidad que se sentía de otra vida. Luego, con una calma que me sorprendió a mí mismo, abrí el cajón de la mesita de noche y guardé la foto. Era hora de dejar de mirar al pasado. Era hora de aceptar que estaba completamente y sin remedio, solo. Fue al día siguiente de esa noche de resignación que mi rutina se rompió. Como cada mañana caminé hasta la tienda de la esquina. La cajera, María, me sonrió como siempre. «¿Lo de siempre, don Ignacio?», me preguntó, ya separando mi pan y mi leche. Mientras me daba el cambio, mis ojos se posaron en el mostrador de la lotería. Por más de 30 años había jugado los mismos números sin fallar. El cumpleaños de Elena, el de Ricardo y el de Sofía. Era una costumbre tonta, un ritual que mantenía vivo un pedazo de nuestro pasado. Ese día, sin pensarlo mucho, compré un billete, no por esperanza, sino por pura inercia. Era un pequeño ancla a los días en que esas fechas significaban alegría y celebración, no recordatorios de mi soledad. Volví a casa, dejé el billete en la mesita de noche y me olvidé de él por completo. Unos días después, mientras tomaba mi café aguado y leía el periódico que un vecino me había regalado, mis ojos pasaron por la sección de la lotería. No sé por qué me detuve, nunca lo hacía con atención, pero ahí estaban, mis números, los cumpleaños. Parpadeé, pensando que mis viejos ojos me estaban jugando una mala pasada. Me puse los anteojos, acerqué el periódico a mi cara hasta que las letras se volvieron borrosas, y luego lo alejé. No había error. Eran mis números. El corazón me empezó a latir con una fuerza que no sentía desde mi juventud. Mis manos temblaban tanto que el periódico se sacudía como una hoja en el viento. 5 millones. La cifra parecía irreal, un número de una película, no de mi vida. Me senté de golpe en mi sillón, sintiendo que el aire me faltaba. Mi primer pensamiento, mi instinto de padre, fue compartir la noticia. El dinero podría arreglarlo todo, pensé ingenuamente. Podría comprarles casas más grandes, asegurar el futuro de mis nietos, tal vez hasta comprar un poco de su tiempo, de su cariño. Con manos aún temblorosas, tomé el teléfono y marqué el número de Ricardo. La alegría me desbordaba, imaginando su reacción, la sorpresa en su voz. Pero la llamada fue directo al buzón de voz. «Estoy en una reunión importante, te llamo luego». La misma frase de siempre, la misma excusa fría y distante. Pero esta vez, esas palabras no solo me dolieron, me abrieron una grieta en el pecho. Estaba a punto de cambiar su vida para siempre, y él ni siquiera podía tomarse un minuto para atenderme. La euforia empezó a enfriarse, reemplazada por un hielo amargo que me subía por la garganta. Sin desanimarme del todo, marqué el número de Sofía. Quizás ella, mi niña, entendería. Atendió al tercer timbre. Su voz sonaba apurada e irritada. «¿Sí? Papá, estoy a punto de entrar a una junta. ¿Es urgente?» Pude escuchar el murmullo de voces de fondo, el sonido de una vida ocupada de la que yo era una interrupción. «Hija, yo solo quería…», empecé a decir, pero me cortó. «Papá, de verdad no puedo ahora. Te llamo más tarde, ¿sí? Cuídate». Y colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, escuchando el tono de línea muerta.
El billete de lotería seguía sobre la mesa, mirándome. En ese momento, entendí algo terrible. Ni siquiera 5 millones de dólares podían comprarme un minuto de su tiempo. El dinero no era un puente para reunirme con ellos. Era solo una herramienta que ellos usarían a su antojo. Fue entonces cuando una calma extraña, casi peligrosa, se apoderó de mí. Miré el billete, luego el teléfono silencioso. Recordé a mi abogado, un hombre mayor y sabio que me ayudó con la pensión de Elena. Lo llamé, le conté todo, la soledad, el abandono y ahora esta fortuna inesperada. Sus palabras fueron pocas pero contundentes. Ignacio, no digas una palabra. El dinero no cambia a las personas, solo las desenmascara. Espera y observa. Ese consejo se sintió como un salvavidas en medio de mi confusión. Por primera vez en años no iba a actuar pensando en ellos, sino en mí. Guardé el billete en una vieja caja de metal donde Elena guardaba sus joyas baratas y decidí esperar. No por venganza, sino por dignidad. Quería ver, con mis propios ojos, cuánto valía realmente el amor de mis hijos. Pasó una semana. El periódico local publicó una nota sobre un nuevo millonario en nuestro barrio, mencionando que el billete ganador se había vendido en la pequeña tienda de la esquina. Leí la noticia con un nudo en el estómago. Sabía que Ricardo, con su olfato para los negocios y su costumbre de revisar cada detalle de la ciudad, no tardaría en conectar los puntos. La espera se volvió tensa. Cada vez que sonaba el teléfono, mi corazón daba un brinco. Pero las llamadas no llegaban. El silencio de mis hijos continuaba, pero ahora tenía un peso diferente. Ya no era el silencio del olvido, sino el de la ignorancia. Era la calma que precede a la tormenta, y yo estaba en el ojo del huracán, esperando a que las máscaras finalmente cayeran, y sabía con una certeza dolorosa que iban a caer, y cayeron. Un martes por la tarde, el timbre de mi puerta sonó con una insistencia inusual. Al abrir, me encontré con una escena que parecía sacada de una obra de teatro absurda. Ricardo y su esposa Laura estaban en mi umbral, con una sonrisa tan amplia que parecía dolerles. Ricardo sostenía una canasta de regalo enorme, llena de vinos caros y quesos importados. «Papá, qué alegría verte», exclamó dándome un abrazo torpe y forzado. Laura, que usualmente ni me miraba, me dio 2 besos en las mejillas, su perfume caro invadiendo mi pequeño recibidor. «Pensamos que te gustaría una sorpresa», dijo ella, con una dulzura empalagosa que nunca le había escuchado. En ese instante lo supe. No necesitaron preguntarme nada. La codicia brillaba en sus ojos con más fuerza que cualquier sol. El juego había comenzado. Los dejé pasar, sintiendo el peso de su falsedad en cada centímetro de mi pequeño apartamento. Ricardo me dio una palmada en la espalda, que se sintió más como un cálculo que como un gesto de afecto. Laura acomodó la canasta en mi modesta mesa de cocina, y los quesos caros y los vinos importados parecían burlarse de mis latas de sopa en la alacena. «Queríamos asegurarnos de que estuvieras comiendo bien, papá», dijo ella, su voz goteando una preocupación que nunca había existido. Yo solo sonreía y asentía, interpretando el papel del padre viejo y agradecido que ellos esperaban. Por dentro, sentía cómo cada uno de sus gestos amables era una pala cavando más hondo en la tumba de la familia que una vez creí tener. La hipocresía era tan densa que casi podía tocarla. Al día siguiente, le tocó el turno a Sofía. Llegó con mis nietos, a quienes no veía desde aquella vez que me ignoraron en el auto de Ricardo. Los niños, de 10 y 12 años, entraron con la misma incomodidad de quien visita a un pariente enfermo por obligación. Tenían los ojos pegados a sus teléfonos y apenas murmuraron un «Hola, abuelo», cuando su madre se los ordenó. Sofía me abrazó con fuerza, un abrazo teatral, y me dijo: «Papá, hemos estado tan preocupados por ti. Tienes que venir a vivir con nosotros, no puedes estar solo». Su oferta, que habría sido un sueño para mí hace solo unas semanas, ahora sonaba como una sentencia. Querían tenerme cerca, no para cuidarme, sino para vigilar su premio. Ver a mis nietos siendo utilizados como peones en su juego fue quizás el golpe más bajo de todos. Mi pequeño apartamento, antes un santuario de silencio y soledad, se convirtió en una estación de tren. No pasaba un día sin que uno de ellos apareciera con alguna excusa.
Ricardo traía documentos financieros para que los leyera. Sofía llegaba con comida casera que, estaba seguro, había comprado en el restaurante más caro de la ciudad. Limpiaban, ordenaban, me preguntaban si necesitaba algo con una insistencia que me sofocaba. Empezaron a hablar de mi seguridad, de lo peligroso que era para un hombre de mi edad vivir solo con tanto dinero. La palabra dinero siempre la decían en voz baja, como si fuera un secreto sagrado entre nosotros. Yo seguía su juego, agradeciendo cada gesto, cada palabra, mientras por dentro mi corazón se convertía en una piedra de hielo. Estaban construyendo una jaula dorada a mi alrededor, y yo los dejaba hacer. Una tarde, Ricardo se sentó frente a mí en la mesa de la cocina, con una pila de folletos brillantes. «Papá, he estado pensando en tu futuro», comenzó con el tono de un vendedor a punto de cerrar un trato. «Este dinero, si no se invierte correctamente, puede desaparecer. He hablado con unos asesores y tenemos que crear un fideicomiso, poner las acciones a nombre de la familia para proteger el patrimonio. Es lo más inteligente». Desplegó gráficos y tablas, usando palabras como optimización de activos y planificación sucesoria. Yo lo miraba, a mi hijo, al niño al que le enseñé a clavar su primer clavo, y solo veía a un extraño con ojos de tiburón. Asentí lentamente, fingiendo considerar su propuesta. «Déjame pensarlo, hijo. Es mucho en lo que pensar», le dije, ganando un poco más de tiempo. Sofía usó una táctica diferente, una mucho más cruel. Me encontró solo una mañana cuando Ricardo no estaba. Se sentó a mi lado en el viejo sillón y tomó mi mano, sus ojos llenándose de lágrimas ensayadas. «Papá», susurró, «sabes que a mi esposo no le va bien en su negocio. Y los niños, la escuela privada es tan cara. Y quiero darles el futuro que merecen, el futuro que tú siempre quisiste para nosotros». Su voz se quebró. «Un poco de ayuda ahora, papá. Cambiaría nuestras vidas. Es por tus nietos. Piensa en ellos». El chantaje emocional era tan descarado que me dejó sin aliento. Usaba a sus propios hijos, a mi sangre, como una herramienta para presionar mis puntos débiles. Acaricié su mano, un gesto automático de padre, y le dije: «Lo entiendo, hija. Lo entiendo todo». Y de verdad que lo entendía. La gota que derramó el vaso llegó el sábado siguiente. Habían organizado una cena familiar en mi apartamento para celebrar mi buena suerte. Mientras Sofía y Laura ponían la mesa, Ricardo me llevó a un lado. «Papá, hemos preparado unos papeles. Es solo un poder notarial para que yo pueda ayudarte a manejar todo. Es más fácil así. No tendrás que preocuparte por nada». Justo en ese momento, me excusé para ir al baño. La puerta no cerró bien y pude escucharlos susurrar en la cocina. Fue la voz de Laura, clara y afilada como un cuchillo. «Asegúrate de que firme esta noche, Ricardo. No podemos arriesgarnos a que este viejo senil decida regalarle nuestro dinero a una cajera o a algún vecino». La palabra «nuestro» retumbó en mi cabeza como un disparo. Nuestro dinero. Así que ya no era mío. Salí del baño y volví a la sala con una calma que los sorprendió. Me miraron, sus rostros llenos de una expectativa ansiosa, como buitres esperando el último aliento de su presa. Tomé asiento en mi sillón, el lugar desde donde había presenciado toda esta farsa. Los miré a los tres, a las caras de las personas a las que les había dado mi vida, y por primera vez en mucho tiempo, no sentí dolor, no sentí tristeza. Sentí una claridad fría y absoluta. El juego había terminado, y aunque ellos no lo sabían, yo ya había ganado. Sonreí, una sonrisa genuina por primera vez en semanas. «Claro que sí, hijos», les dije, mi voz firme. «Sentémonos a cenar. Tenemos mucho que celebrar. Esa noche, el cordero que trajeron sabría a justicia». Nos sentamos a la mesa, una escena surrealista. El cordero caro y el vino tinto en mi humilde cocina parecían un disfraz para la verdadera intención de la noche. Después de un par de brindis forzados por la familia y la buena fortuna, Ricardo carraspeó, adoptando su tono de hombre de negocios. Deslizó una carpeta de cuero a través de la mesa, deteniéndola justo frente a mi plato. «Papá», dijo con una seriedad ensayada, «hemos preparado esto para ayudarte. Es un poder notarial. Solo una formalidad para que yo pueda administrar los fondos,
protegerte de estafadores y asegurarme de que tu futuro esté a salvo. Laura y Sofía me miraban con sonrisas expectantes, sus ojos brillando no de afecto, sino con el reflejo de los ceros que imaginaban en una cuenta bancaria. La trampa estaba puesta y esperaban que yo, el viejo ingenuo, caminara directamente hacia ella. Yo miré los papeles, luego levanté la vista hacia sus 3 rostros ansiosos. En ese instante, el dolor de los años de abandono se desvaneció, reemplazado por una serenidad glacial. Recordé la tubería rota, el cumpleaños olvidado, el susurro de Laura llamándome rústico, la voz apurada de Sofía en el teléfono. Cada humillación, cada herida, se había solidificado dentro de mí, no como una carga, sino como una armadura. No me tembló la mano cuando empujé la carpeta de vuelta hacia Ricardo. El silencio se hizo pesado, incómodo. La sonrisa de Laura titubeó por primera vez en toda la noche. Pude ver la confusión en los ojos de Sofía. Estaban perdiendo el control del guión que habían escrito para mí, y eso los asustaba. Por primera vez en décadas, yo tenía el poder, y el silencio era mi primera arma. Con una calma que los desarmó por completo, tomé un sorbo de agua. «Es curioso», comencé, mi voz sonando más firme de lo que la había sentido en años. «Es curioso cómo de repente todos se preocupan tanto por mi futuro, cuando mi presente nunca pareció importarles mucho». Las sonrisas se congelaron en sus rostros. Ricardo intentó interrumpir, tartamudeando algo sobre que siempre se habían preocupado, pero lo detuve con una mirada. «No, hijo, no lo hicieron. Me las arreglé solo cuando el agua inundó mi cocina. Me las arreglé solo cuando me caí en el baño. Aprendí a manejar mi futuro con una pensión miserable y un teléfono que nunca sonaba. Créanme, he tenido mucha práctica en administrar lo poco que tengo, y ahora he aprendido a administrarlo mucho». Me levanté lentamente de mi silla, caminé hacia el viejo baúl de madera donde guardaba mis cosas importantes, y saqué mi propia carpeta, una de cartón desgastado y viejo. La puse sobre la mesa, justo encima de la suya. «Como ven, yo también he estado haciendo planes», les anuncié. Dentro no había gráficos de inversión ni complicados fideicomisos. Solo había un documento, el acta de constitución de una nueva organización benéfica. La miraron sin entender. «Se llama la Fundación Elena», les dije, nombrando a su madre, cuyo recuerdo habían profanado con su codicia, en honor a una mujer que sí entendía el verdadero valor de la familia, no el precio. La cara de Ricardo se puso pálida. Sofía abrió la boca, pero no salió ningún sonido. El juego había cambiado de reglas, y ellos ni siquiera sabían que estaban jugando. «La Fundación Elena», continué, saboreando cada palabra, «recibirá el 90% del premio. Su propósito será construir y mantener un hogar para personas mayores que, como yo, han sido olvidados por sus familias. Un lugar con dignidad, con compañía y con el cuidado que merecen». Miré a cada uno de ellos directamente a los ojos, asegurándome de que entendieran el peso de mis palabras. «El dinero ya está transferido. Los abogados lo han hecho todo legal. Es irrevocable. Firmé los papeles esta mañana y fue la primera vez en años que sentí que mi vida tenía un propósito real. No es su herencia, es mi legado. Un legado para extraños que me mostrarán más gratitud de la que ustedes me han mostrado en toda una vida». El silencio se rompió en 1000 pedazos. La cara de Ricardo se transformó en una máscara de pura furia. Se levantó de un golpe, haciendo que su silla cayera hacia atrás con un estruendo. «¡Estás senil! ¡Un viejo loco!», gritó, su voz temblando de rabia. «Ese dinero era nuestro, nos pertenecía». Sofía rompió a llorar, pero no eran lágrimas de tristeza, sino de rabia impotente. «Papá, ¿cómo pudiste? Pensé que nos amabas. Mis hijos, tus nietos», sollozaba, en un último y patético intento de manipulación. Laura no dijo nada. Simplemente me miraba con un odio tan frío y puro que me heló la sangre. Las máscaras habían caído, y lo que había debajo era más feo y retorcido de lo que jamás había imaginado. Eran extraños sentados en mi mesa, monstruos que yo había ayudado a crear. Me mantuve de pie, sintiendo cómo un peso se levantaba de mis hombros, un peso que había cargado durante años. Por primera vez no sentía la necesidad de su aprobación,
de su amor. De nada. Estaba libre. Los miré a los tres en medio de su grotesca exhibición de codicia y desesperación y sentí una profunda lástima. El amor no se mendiga y ciertamente no se compra, dije, mi voz resonando en el pequeño apartamento. Ustedes tuvieron todas las oportunidades del mundo para demostrarlo y eligieron no hacerlo. Ahora es demasiado tarde. Caminé hacia la puerta y la abrí de par en par, dejando que el aire frío de la noche entrara. La cena ha terminado. Quiero que se vayan. De mi casa. Ahora. Y mientras salían sin mirarme atrás, supe que no había perdido una familia. Había ganado mi vida de vuelta. Después de que la puerta se cerró detrás de ellos, el silencio que llenó mi apartamento fue diferente a todos los silencios que había conocido. No era la soledad pesada y asfixiante de antes, sino un vacío ligero, casi purificador. El olor del cordero caro y el vino tinto todavía flotaba en el aire, un fantasma de su codicia. Miré la mesa, con sus platos finos y su comida a medio comer, y sentí una oleada de repulsión. Con una calma que me sorprendió recogí todo, los platos, los cubiertos, el cordero, la canasta de regalo que Ricardo había traído. Lo metí todo en bolsas de basura y lo saqué al contenedor de la calle. No quería ningún rastro de su falsa generosidad en mi casa. Al volver a entrar, el aire ya se sentía más limpio. Era el primer respiro de mi nueva vida. A la semana siguiente, dejé ese apartamento para siempre. Empaqué mis pocas pertenencias en cajas de cartón, las fotos de Elena, mis viejas herramientas de carpintería, los libros que había leído una y otra vez. No sentí nostalgia, solo alivio. Le entregué las llaves al propietario y ni siquiera miré hacia atrás. Con una pequeña parte del dinero que me había quedado, compré una casita modesta en un barrio tranquilo al otro lado de la ciudad. Tenía un pequeño jardín en la parte de atrás, algo que Elena siempre había soñado. Lo primero que hice fue plantar un rosal. Mientras mis manos se hundían en la tierra fresca, sentí que no solo estaba plantando una flor, sino también mis propias raíces, por primera vez en un lugar que era verdaderamente mío, sin deudas emocionales con nadie. El trabajo con la Fundación Elena se convirtió en el centro de mi existencia. No era solo un nombre en una placa dorada, estaba allí todos los días. Supervisé la renovación del viejo edificio que compramos, asegurándome de que cada habitación tuviera una ventana grande para que entrara el sol. Hablé con los arquitectos, elegí los muebles. Me aseguré de que las sillas fueran cómodas y las camas firmes. Cuando abrimos, el primer residente fue un hombre llamado Miguel, un sastre retirado, cuya historia era inquietantemente similar a la mía. Nos sentamos en el nuevo patio, bebimos café y hablamos durante horas, no de nuestros hijos ni de nuestro dolor, sino de béisbol y de los viejos tiempos. En la compañía de esos extraños encontré más familia que en toda una vida con mi propia sangre. De mis hijos supe poco, y lo que supe fue por casualidad. Un día, leyendo el periódico, vi una pequeña nota en la sección de negocios. La empresa inmobiliaria de Ricardo se había declarado en quiebra. Aparentemente, había invertido mucho en un proyecto que dependía de una inyección de capital que nunca llegó. Me lo imaginé, con su traje caro y su sonrisa de vendedor, enfrentándose a la ruina. Imaginé la cara de Laura, su desprecio ahora dirigido hacia él. No sentí alegría ni satisfacción, solo sentí un vacío, la confirmación de que su mundo, construido sobre la apariencia y la ambición, era tan frágil como una casa de naipes. Simplemente pasé la página y seguí leyendo las noticias deportivas, porque su vida ya no era parte de la mía. Unos meses después, mi teléfono sonó y en la pantalla apareció el nombre de Sofía. Mi corazón no dio un vuelco, ni sentí curiosidad. Simplemente miré el nombre parpadear hasta que la llamada se fue al buzón de voz. No escuché el mensaje. Lo borré sin más. Sabía lo que diría, una mezcla de disculpas tardías, súplicas y manipulación emocional sobre sus hijos, pero sus palabras ya no tenían poder sobre mí. El silencio con el que le respondí fue el mismo silencio que ella me había dado durante años, cada vez que la necesitaba. Fue un acto pequeño, pero para mí significó todo. Era la última cadena que me ataba a mi pasado, y con el simple toque de un botón, la rompí para siempre.
La paz que sentí después fue profunda y duradera. Ahora, mi vida es tranquila. Mis mañanas las paso en mi jardín cuidando mis rosas. Por las tardes voy a la fundación, donde juego al dominó con Miguel y escucho las historias de los demás residentes. A veces María, la joven cajera a la que ayudé con sus estudios, viene a visitarme y me cuenta sobre sus clases en la universidad. Nos sentamos en el porche, bebemos limonada y hablamos del futuro, el suyo y el mío. No me arrepiento de mi decisión. El dinero no me trajo la felicidad, pero me compró la libertad para encontrarla por mi cuenta. Y al mirar mi vida ahora, rodeado de afecto genuino y un propósito real, entiendo que la verdadera fortuna no estaba en ese billete de lotería, sino en la oportunidad de empezar de nuevo. Si conoces a alguien que necesite escuchar este mensaje de autoconfianza, por favor comparte este video con esa persona. No olvides suscribirte para más historias sobre encontrar tu propio camino, incluso cuando no es el que los demás esperan. Gracias por escuchar. A veces, cuando estoy aquí en mi nuevo jardín cuidando mis rosas, el silencio es tan diferente al de antes. Ya no es un silencio pesado, lleno de la ausencia de una llamada o una visita. Es un silencio ligero, tranquilo, lleno de paz. Es el silencio que yo elijo. Ya no miro el teléfono esperando que suene, y cuando pienso en Ricardo o en Sofía, ya no siento ese dolor agudo en el pecho. Es más bien como mirar una vieja cicatriz, un recordatorio de una herida que ya sanó, una prueba de que sobreviví. He aprendido que la soledad no es lo mismo que el abandono. Hoy, mi soledad es mi compañera, mi espacio sagrado, el lugar donde finalmente pude encontrarme a mí mismo después de casi 80 años de buscarme en los ojos de los demás, en su aprobación. La Fundación Elena es ahora el verdadero latido de mi corazón. Cada vez que entro por esa puerta y veo las caras de los residentes, veo fragmentos de mi propia historia, pero también veo la oportunidad de reescribir sus finales, y el mío. Hace poco, un hombre llamado Luis, que solía ser relojero, me dijo que gracias a este lugar había vuelto a sentir que el tiempo le pertenecía. Sus palabras me conmovieron profundamente. Entendí que el legado que le dejé a mi esposa no es de piedra y cemento, sino de dignidad recuperada. Cada sonrisa, cada conversación en el patio, cada partida de cartas, es un tributo a su memoria mucho más valioso que cualquier herencia que pudiera haberles dejado a mis hijos. Estoy construyendo la familia que siempre quise, una familia unida no por la sangre, sino por el respeto y el cuidado mutuo. No sé qué fue de mis hijos, y honestamente es un pensamiento que ya no me roba la paz. Escuché rumores, claro, que Ricardo lo perdió todo, que Sofía y su esposo viven en una casa mucho más pequeña, luchando para mantener las apariencias, pero no siento alegría en su desgracia, solo una profunda lástima. Persiguieron el dinero con tanta desesperación que no se dieron cuenta de que en el camino perdieron lo único que realmente importaba, su humanidad. Se quedaron con sus manos vacías y sus corazones llenos de amargura. Su castigo no vino de mí, sino de su propia codicia. La vida misma les cobró la cuenta, demostrándoles que una casa construida sobre cimientos de egoísmo siempre termina por derrumbarse. Yo elegí construir la mía sobre la bondad, y es la única que se mantiene en pie. La gente suele decir que el dinero cambia a las personas. Yo no estoy de acuerdo. Creo que el dinero es simplemente un amplificador. No te cambia, solo saca a la luz quién eres en realidad, en lo más profundo de tu ser. Para mis hijos, amplificó su egoísmo y su desprecio. Para mí, me dio la herramienta que necesitaba para liberarme. El verdadero premio de la lotería no fueron los 5 millones de dólares. Fue la claridad. Fue el momento en que escuché la voz de Laura a través de la puerta, llamándome viejo senil. Fue el momento en que vi la codicia pura en los ojos de Ricardo. Ese fue mi billete ganador, porque me permitió ver la verdad sin filtros. El dinero fue solo el martillo que usé para romper las cadenas que me ataban a una ilusión dolorosa. Mi vida ahora es sencilla, pero está llena de una riqueza que nunca imaginé. Mis días no tienen grandes eventos, pero están llenos de pequeños momentos que atesoro. El olor a tierra mojada por la mañana en mi jardín,
el sabor del café que comparto con Miguel en la fundación, el sonido de la risa de María cuando me cuenta sobre sus logros en la universidad. Estas son mis joyas. He aprendido que la felicidad no es un gran tesoro que encuentras al final del camino, sino las pequeñas piedras preciosas que recoges a lo largo del viaje. Y mi viaje, aunque tardío, finalmente me ha llevado a un lugar de serenidad. Un lugar donde un viejo carpintero puede, por fin, sentirse en casa, no en un apartamento, sino dentro de su propia piel. Si mi historia te ha enseñado algo, espero que sea esto. Nunca es demasiado tarde para elegir tu propia dignidad sobre la falsa promesa del amor de otros. La familia no siempre es la sangre que llevas, sino las manos que te levantan cuando te has caído. Si crees que este mensaje puede darle fuerza a alguien que se siente invisible, por favor, compártele este video. Y no olvides suscribirte para más historias reales sobre el valor de empezar de nuevo, sin importar la edad o las circunstancias. Gracias por haber escuchado mi historia. Gracias por haberme acompañado en este viaje de vuelta a la vida.